Buenas tardes con todos quienes nos están escuchando. El día de hoy hemos preparado el tema de prevención del abuso sexual infantil. Muy bien. Que es un tema del que se está hablando mucho y que quisiera compartirles hoy estrategias de cómo prevenir que nuestros hijos tengan este tipo de eventos en su vida. Porque hay estrategias que uno puede hacer, hay cosas muy sencillas, por ejemplo, educar a los niños. Un niño que no tiene educación sobre el tema es un niño que no va a poder comunicarle a mamá y a papá. Tal vez por algo tan sencillo como que no conoce las palabras. Un niño que no le han dicho esto se llama pene, esto se llama vagina. Es un niño que, ¿cómo le puede decir a mamá y a papá que alguien le ha tocado si es que no tiene el lenguaje para comunicarlo? Entonces, ese es uno de los ejemplos de una de las estrategias que vamos a conversar el día de hoy en el programa, de cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos en este aspecto. Entonces yo les quisiera comentar la prevalencia de esta situación, o sea, cuán común es. Las cifras nos dicen que 1 de cada 6 niños en algún momento va a tener este tipo de eventos y 1 de cada 4 niñas. Importantísimo que este tipo de situaciones, 90%, la mayoría, la gran mayoría, no es con extraños, no es un extraño que se rapta al niño, es familiares o amigos cercanos de la familia. Eso es lo fundamental. Ya tratar de cambiar el paradigma de que no es un desconocido que le va a ofrecer un chupete y que el niño se va a ir. Es alguien que vamos a hablar de algunas de las estrategias, porque esto es un campo estudiado dentro de la psiquiatría. Esto ya se considera una enfermedad. Claro. Entonces, he estudiado las estrategias de cómo las personas hacen, es un proceso en el cual la persona se va ganando la confianza del niño, le va ofreciendo poco a poco, por ejemplo, a veces dinero incluso, también juguetes o también dulces. Claro. De esta manera el niño piensa que es alguien cercano, alguien en quien confiar. Y también suele ser el modus operandi de que estas personas se van adentrando dentro de la familia como amistad, o sea, van haciéndose amigos de la familia poco a poco para ganarse, ¿qué cosa? Primero, tiempo con los niños pequeños. Y número 2, privacidad, que es algo que yo quisiera conversarles el día de hoy. Privacidad con nuestros hijos es imposible que haya. En niños pequeños no podemos dejar que haya privacidad entre nuestro niño y alguien que no conocemos, alguien que no es de confianza. Entonces, eso como característica. El modus operandi es alguien que no es alguien que de un momento al otro se aparece. Es alguien que poco a poco es un familiar o es un amigo que se va acercando a la familia y va ganándose la confianza del niño y de los papás. Y que es una cosa fundamental. Este tipo de enfermedad hace que la persona vaya buscando cuál niño y cuál familia es susceptible, cuál niño y cuál familia le puede engañar, porque muchas veces se da en el caso, por ejemplo, hay de todo tipo. También hay que decir que este tipo de situaciones no es que es una persona de tal edad, de tal sexo, de tal estatus económico. Esto ocurre y ha ocurrido en realidad por toda la historia de la humanidad en diferentes culturas. No hay estatus social elevado, bajo, en todos lados se ve. Lo fundamental es darnos cuenta de este tipo de cosas, que es alguien cercano a la familia, no es alguien que se aparece de un momento al otro. Eso como para introducir. Porque justamente, doctor, crea la confianza, ¿no?, en el niño o la niña, en una persona, y bueno, hemos visto en las informaciones que los violentos o los violadores son primos cercanos, sobrinos cercanos, tíos, ¿verdad? Y justamente cómo direccionar a los niños sobre el tema de que no tengan esa confianza. Claro, yo creo que debemos explicarle a los niños el motivo de ser de las cosas. Una de las cosas es las reglas de seguridad. Sabemos que cuando hay un terremoto hay reglas de seguridad que nosotros debemos seguir para que no ocurra nada malo. Si hay un incendio, hay reglas de seguridad. ¿Qué pasa cuando viene alguien raro que se está acercando a la familia? Lo que tenemos que decir a los niños es que como regla de seguridad en esta casa nadie te puede tocar tus zonas privadas. Hay papás que no quieren acercarse a decir no te pueden tocar tu pene, no te pueden tocar tu vagina. Sin embargo, lo que no se recomienda a nivel profesional es ponerle apodos, decir la cosita, el pipí. Ese tipo de cosas realmente el niño lo ve, el niño sabe que ese no es el nombre propio. Cuca, dice. Sí, el niño, si es que le ha pasado este tipo de situación, el niño, como ese nombre lo asocia con algo bonito, no lo va a querer nombrar porque no es el lenguaje que él tiene. Tenemos que enseñarle, más que nada la prevención, importantísimo. En este caso de las personas, los abusadores en este sentido,
si es que un niño le llega a decir, oye, no me toques mi pene, ese señor va a saber, o esa señora, que también hay mujeres, esa señora o ese señor va a saber que es un niño que ha recibido educación sobre el tema, porque de otra manera no sabría la palabra pene. Claro. Una niña que le dice, no me toques mi vagina, es una niña que los papás y mamás le han hablado, es una persona que ha sido educada, ya tiene el lenguaje, entonces sabe ya esa persona que a esa niña no va a poder tan fácilmente inculcar este tipo de situaciones. Y mi doctor, todavía tenemos estos paradigmas que vinieron desde hace mucho tiempo. A la gente o a los padres les da recelo conversar sobre sexualidad con los hijos. Sí. ¿Cómo podemos cambiar esto, mi doctor? Es importante porque es algo multigeneracional, o sea, nunca se ha hablado y tampoco en ninguna sociedad, en toda sociedad la sexualidad es algo tabú. Yo creo que podemos circunscribirnos a nuestra familia. La sociedad puede ser de una u otra manera, pero en nuestra familia las cosas se hablan. Y una de las cosas es la educación sexual. O sea, que los niños sepan, número uno de las reglas, que nunca nadie debe tocar sus partes privadas, ni tampoco nadie debe hacerles a ellos tocar sus partes privadas. O sea, nadie puede decirle, tócame a mí, ni nadie puede tocarlos a ellos. Tampoco, o como regla, tercera regla, nadie debería estarles enseñando imágenes o videos con adultos desnudos o personas tocándose entre ellos. O sea, algo tan sencillo como digámosle a nuestros niños, 3 reglas, nadie te debe tocar, no debes tocar a nadie y tampoco debe nadie mostrarte, y si es que alguien lo ha hecho, no es culpa tuya. Es ese adulto que se está portando mal. Lo que debemos es nosotros decir, este tipo de situaciones es una emergencia. Así como el incendio es una emergencia y hay un protocolo de seguridad, el terremoto es una emergencia y un protocolo de seguridad, una persona extraña, una persona sospechosa que viene y te dice, oye, déjame tocarte, es un protocolo de emergencia. Debemos explicarle cuál es el protocolo. Número 1, decirle, gritarle, no me toques mi pene, no me toques mi vagina. Número 2, gritar y alejarse. Y tercero, contar siempre a papá, contarle a mamá. También muchas veces los niños se cuentan entre ellos, compañeritos de escuela se cuentan entre ellos, decir a nuestro hijo, si algún compañerito te llega a contar que esto le pasó, no es bueno guardar ese tipo de secretos. Debes contar a mamá, debes contar a papá. Oiga, y es importante ahora el gobierno actual está justamente magnificando un poco el tema ya tabú, como usted dice, porque este tema de la sexualidad en los años anteriores de nuestra niñez, nuestros padres, nuestros abuelos, no querían tocar ese tema, ¿no? Entonces, yo tanto así recuerdo que mi papá a los 15 años me decía cosas de la intimidad de la mujer. Entonces a uno le creaba el miedo. Pero es importante que el gobierno, y ahora también, por ejemplo, el tema de acoso infantil, doctor, ya van a estar dentro de los textos escolares. Y yo decía que sería bueno que se dé también una materia de orientación sexual en las escuelas y en los colegios. Claro, debería, mi opinión es que debería hacerse, claro. Sino que a veces no se puede realmente controlar cosas externas. Yo insistiría más que nada dentro de nuestra familia. Sería bueno que el Estado y también instituciones privadas, porque también hay colegios privados que de hecho deberían instaurar ese tipo de información y de educación. De hecho yo también y muchas personas estamos colaborando, yo también doy charlas, si que alguien quisiera comunicarse conmigo para empresas o para instituciones educativas, estoy al servicio también en ese sentido, pero en general sí, como las escuelas y colegios y también dentro del hogar se debería dar la información. Gente de la comunidad en general, todo lo que yo siempre digo es que los niños, la responsabilidad de que los niños se críen de manera adecuada es de todos, porque los niños no se van a quedar por siempre dentro de las casas, los niños van a ser adultos que van a salir. Entonces sí me importa cómo están siendo criados los niños en general del mundo y de nuestro Ecuador, porque va a ser la sociedad de que vamos a tener en nuestros próximos 20, 30, 40 años. Ahora, a veces es muy complicado decir a los niños, ¿sabes qué? No debes de hacer eso, ni otra persona te debe hacer aquello, porque quizás se genera el miedo en él. Y cuando esté en este caso, o presente esta acción, o esta circunstancia, él puede tener miedo o puede sentirse un poco retraído. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Claro. No decir palabras exactas, tratarlo de una forma más bonita, para no ser tan crudos, para que los niños no lo asimilen de una manera tan brusca, y cuando estén en esa situación se sientan tan con miedo que en algún momento pueda pasar algo, ¿no? Claro, pienso que si no hay una preparación previa, el miedo te paraliza en general, el miedo te impide pensar claramente y ver qué hacer. Fundamental es decirle al niño, esto de aquí
Puede ser que nunca pase, ojalá que nunca pase. Sin embargo, así como un terremoto, ojalá que nunca pase, un incendio, ojalá que nunca pase. Pero los niños en las escuelas están en los simulacros de terremotos. Decirle, si es que esto llega a pasar, este es el plan de acción. Número 1, no me toques mi pene, no me toques mi vagina. Número 2, gritar y alejarse. Número 3, contarle a la mayor cantidad de personas, o sea, a las personas de confianza. Y si no te creen, contarle a la siguiente persona de confianza. Pero siempre contar, guardar silencio nunca va a ser. Entonces, el niño se paraliza, no sabe qué hacer cuando es una situación completamente externa que el niño no se imagina, en su inocencia no se imagina. Entonces, si es que no le han dicho, este tipo de cosas pasan, y ante este tipo de emergencias debes hacer esto, entonces ahí no va a saber qué hacer, y ahí es que se va a quedar más probablemente sin saber cómo actuar. Y claro, esto debe de cambiar. Yo siempre digo una cosa, yo soy cristiano católico y siempre he dicho que uno de los problemas fundamentales que ha tenido la sociedad ecuatoriana y la sociedad latinoamericana es justamente los tabúes que nos metieron justamente desde muy pequeños. Y la consecuencia actualmente que como Ecuador tenemos la tasa más alta de madres prematuras y abandonadas, ¿no? Entonces, y la pregunta viene ahí, ¿cómo ir cambiando todo esto? ¿Cómo ir cambiando todos estos paradigmas cuando en el 2010 el 98% de la población ecuatoriana es netamente cristiana? Claro. Pienso que en el corto plazo, con información, utilizar el internet, todo el mundo tiene un teléfono. Si tú vas a ser papá, vas a ser mamá, bueno, primero pensar si es que estás en la edad adecuada. Claro. Si es que ya estás en la edad adecuada, buscar crianza sin violencia. ¿Cómo hago para criar sin violencia a mis hijos? ¿Cómo hago para no pegarles? ¿Cómo hago para no gritarles? Sino encontrar alternativas que desarrollen su intelecto, su capacidad para razonar. La curiosidad siempre va a estar, y por eso en los niños también va a estar esta curiosidad desde muy pequeños. Tenemos que nosotros decirle, este tema se maneja con reglas de seguridad. Va a sentir, es decir, un niño de 8 años muchas veces ya siente placer sexual, ¿no? De hecho, es algo reflexivo, o sea, el niño, por reflejo de su cuerpo, si es que se lo estimula en sus genitales, va a sentir una sensación de placer, pero ese placer también va a venir acompañado con sentimientos de culpa y de miedo, Claro. y el niño eso lo que le va a causar es confusión. Y si nosotros no le hemos dicho, mijito, si es que tú en algún momento algo te hace sentir mal, te hace sentir algo confundido, tienes que venir a contármelo para yo saber y poder guiarte. Si es que el niño le han tocado... Y si el papá tiene sometido la religión en la cabeza, Y por eso es que lo va a perturbar y en al esa niño. familia es que hay mayor riesgo de que venga una persona abusadora y diga, esta familia es la que no tiene la educación sexual, no tiene el lenguaje para que el niño comunique y además están muertos de miedo, así que nunca van a hablar de ese tema. No. En esa familia un niño tiene mayor riesgo. Entonces, Son presas fáciles ahí. es que la pedofilia, como le contaba, siempre ha habido en la historia de la humanidad. Tienen que ser multifactorial. Realmente no se sabe una persona, características en general, pero siempre va a haber, yo creo, este tipo de características y lo que nosotros tenemos que hacer es a nuestros hijos cuidarlos. Cuidarlos como con reglas de seguridad para reducir los riesgos en la medida de lo posible. Reducir, si sabemos la información, podremos tomar acción.